pasar entonces con el compañero Benjamín, ¿no? Porque nos va a dar su plática también sobre qué entendemos por realidad, ¿no? Y pues ahí nos vamos a auxiliar de la maestra María Luisa Cruz, que nos va a hacer el favor también de ver esta parte de la presentación, para poder ir pasando la presentación. Entonces, bueno, entonces a continuación vamos a escuchar al compañero Benjamín Pablo Norman, de la Academia de Física, del plantel Felipe Carrillo Puerto, que está en la alcaldía Iztacalco. Benjamín, muchas gracias por tu presencia y pues te escuchamos. No sé si no has activado tu micro, Benjamín, pero pues estamos a la espera Ya. Sí, estaba apagado mi micrófono, entonces decía, buenas tardes a todos. El título de la plática es ¿de qué depende la realidad? Ya no sé qué me llevó a esto, en el sentido de, originalmente iba a ser una plática que se iba a llamar Saltos Cuánticos, pero no sé cómo eso me llevó a esto de lo que voy a hablar hoy, en el sentido de que considere de que esto es más importante y se conectaba mejor o se enganchaba mejor con lo que platiqué en la jornada anterior. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Pues eso nomás es para que vean ahí en la presentación. La plática se llama ¿de qué depende la realidad? ¿No? Jornadas académicas de nuestro grupo. Pues quería empezar, aunque va a ser medio técnica la plática en el sentido de matemática y física, pero quería empezar con un poema de Bárbara Svensson, que lo pueden leer ahí, pero dice: ¿quién arrojó estrellas en el cielo? Como polvo reluciente, como cintas de luz regaron su destello lácteo en el tazón de oscuridad. Avanzamos, por favor, a la siguiente. Esta primera parte, recuerden que está planeada como para 3 días. Empieza con el triángulo de Penrose. Como ustedes saben, hablé de él mucho en la jornada anterior. Bueno, Roger Penrose es el ganador del Premio Nobel de Física el año pasado. Obviamente es una persona muy inteligente y sus trabajos abarcan gran cantidad de áreas de la física. Tiene un libro muy bueno que se llama El camino a la realidad. También hablé de él la vez pasada. Pero este triángulo no, bueno, sí viene en este libro que les digo de Camino a la Realidad, pero más bien aparece por primera vez en otro libro de él que se llama The Shadows of the Mind, o sea, las sombras de la mente. Y al final, aunque este libro de El Camino a la Realidad es un libro de 1300 páginas, pues a lo largo de las 1300 páginas, ni en las conclusiones dice claramente ni qué es, no dice qué es la realidad, más bien al final dice lo importante no es preguntar qué es la realidad, sino cómo se comporta la realidad. Y esto medio, pues sí me hace sentido porque uno tiene como una idea de qué es la realidad, ¿no? Todos tenemos una idea de qué es la realidad y qué no es la realidad y sabemos distinguirlas. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar, pues busqué las definiciones en la colección más grande de malas definiciones que yo considero que es el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y obviamente todas las definiciones son, caen en algún caso del trilema de Munchausen, ¿no? O son
las definen en términos de sí misma o son vagas, o sea, son circulares o ¿cómo se llama? Que apelan a sí mismas. Entonces busqué también en el diccionario de la Enciclopedia Británica y viene prácticamente lo mismo. Busqué en un diccionario filológico, ahí venían mejor, pero más bien es de lo que voy a hablar, pues, y de lo que vamos a ver, es como que cada quien se haga una idea, quizá que replanteen su concepto de la realidad, ¿no? Bueno, entonces este triángulo, que voy a poner una imagen ahorita, pero básicamente están interrelacionadas. Este triángulo está dado por las matemáticas, la materia y la mente. Así como lo plantea Penrose, de un pedacito de las matemáticas sale toda la materia, de un pedacito de la materia se puede explicar toda la mente y de un pedacito de la mente se puede explicar todas las matemáticas, ¿no? Entonces, ahí pongo en la diapositiva, pues es como una serpiente mordiendo la cola de otra, mordiendo la cola de la otra, y esta última muerde la primera. Entonces se están comiendo una a la otra, matemáticas, materia y mente. Pasamos a la siguiente, por favor. Pedí permiso al hospedador, hospedador para grabar la. Entonces, este es el triángulo de Penrose. Justamente ahí no hay ningún lugar preferido. O sea, no hay ningún origen, ¿no? Cada una, las matemáticas generan la materia genera la mente y la mente genera las matemáticas, ¿no? Así es como lo planteó Penrose en dos de sus libros. Adelante. Un poco tiempo después, bueno, 12 años después, tres físicos teóricos, Hott, Alford y Tegmark, de Hott del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Alford de la Universidad de Washington y Tegmark del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, analizan y discuten precisamente la naturaleza de la realidad, pero lo hacen en el contexto ontológico de ese triángulo que acabamos de poner y desde tres perspectivas pues radicales, y utilizan para este análisis una metáfora en términos religiosos. Entonces asumen pues las posiciones fundamentalista, secular y mística, ¿no? La posición fundamentalista es de Tegmark, la posición secular es de Alford y la posición mística es de Hott. Avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, aunque lo voy a explicar, voy a ir desmenuzando, pero un primer acercamiento a las visiones es, o sea, resumido así en 3 líneas, la visión del fundamentalista es que la física actual ya ha encontrado una manera para una descripción completa de la realidad. Y solamente faltarán ahí un detallito para afinar cuestiones finas, pero para Tegmark ya la física ya encontró una descripción completa, y esa descripción es completamente matemática. La visión secular, sin embargo, es que ningún marco, ni de la física, ni de ninguna otra actividad humana, ni la filosofía, ni el arte, ni nada, y no tan solo no lo ha logrado, no lo va a lograr nunca capturar completamente la realidad. Para él, la física solamente pues cubre unos cuantos aspectos limitados de nuestra experiencia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí un dibujito. Para el fundamentalista, todo sale de las matemáticas. Las matemáticas generan a la mente, y la mente la materia, las matemáticas hacen toda la materia, es un subproducto de las matemáticas, la materia, y la materia
genera la mente, ¿no? Entonces son las matemáticas, y estas matemáticas, de alguna manera, dentro de las matemáticas cabe lo que conocemos como materia, y la mente solamente es un producto de la materia, ¿no? O sea, aquí viene la idea de, pues no existen pensamientos ni mentes sin materia, ¿no? No existe la conciencia sin la materia. Este es el punto de vista fundamentalista, y fundamentalista en este sentido. La siguiente, por favor. Para el secular, la mente y la materia son igualmente reales, pero no hay simplemente viven en niveles diferentes, ¿no? La mente y la materia. Se interrelacionan, pero no hay una posición preferente. Para él, para el secular, pues ni la mente viene de la materia, ni la materia viene de la mente. Pero lo que sí tiene muy claro el secular es que de la mente salen las matemáticas. Entonces, para el secular, la mente y la materia están en igualdad de condiciones. Simplemente, pues, se preocupan por diferentes cosas, pero ahí sí las matemáticas van en un lugar como un subproducto. Un subproducto de la mente son las matemáticas. Así como otro subproducto de la mente, pues son la música, la poesía, la literatura, todo lo demás que hace la mente humana, pues están en pie de igualdades que las matemáticas. Esto es, como vimos en la otra imagen, es muy diferente a la posición del fundamentalista. Para el fundamentalista, todo sale de las matemáticas. De las matemáticas sale la materia, y de la materia sale la mente. Avanzamos una diapositiva, por favor. Para el místico, pues estas son como que los ataques al triángulo de Penrose. Para Tekmat, para el fundamentalista, pues es un triángulo que nada más va de la mente a la materia, y luego de las matemáticas a la materia, y de la materia a la mente. Para el secular, mente y materia están en igualdad de condiciones, y las matemáticas nada más vienen de la mente. Pero para el místico, las matemáticas, la materia y la mente son igualmente importantes, pero se declara incompetente de decir de dónde provienen. Para él, algún tipo de teoría futura nos podrá dar una mejor comprensión de cómo se generan estas tres cuestiones: matemáticas, materia y mente. Pero el místico dice que no es conocida, no lo sabemos, y que quizá cuando lo sepamos, podría ser alguna forma de física, pero no como la conocemos ahora. Y como la conocemos ahora es en términos de ecuaciones matemáticas. Para el místico, quizá esta descripción de las matemáticas, la materia y la mente sí va a ser en términos de teorías físicas, pero quizá no van a tener nada que ver con lo que conocemos actualmente como física. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, precisamente para el místico considera que va a ser o es posible aproximarse arbitrariamente a la realidad por alguna forma de teoría física futura, pero esta puede estar basada en marcos teóricos completamente diferentes a los actuales, ¿no? Estas son muy resumidas las tres visiones que analizaron estos tres científicos acerca del triángulo de Penrose. El siguiente punto es la crítica, bueno, TDP, pues que es la manera de abreviar triángulo de Penrose. Entonces, la crítica al triángulo de Penrose es lo que voy a decir a continuación. Entonces, vamos a empezar con la crítica del fundamentalista. Entonces, para el fundamentalista, todo el mundo físico, incluyendo nuestras mentes, pueden reducirse simplemente a leyes matemáticas, a leyes matemáticas de la física.
Entonces, y ya lo habíamos visto en la imagen, una, dos, tres imágenes anteriores, simplemente, en vez de ser un triángulo, es una cadena. Las matemáticas generan la materia y la materia genera la mente. No hay triángulo. Esta es la crítica que hace al triángulo de Penrose. Para el fundamentalista, más bien es una cadena. Matemáticas, materia, mente. La siguiente, por favor. Entonces, en un diagramita, la crítica del fundamentalista es matemáticas, materia, mente, pero en esta crítica del fundamentalista, para él la mente no genera las matemáticas no provienen de la mente. Más bien, deberíamos seguir esta figura ordenadamente. Las matemáticas generan toda la materia y la materia ya genera la mente, pero se rompe este lado del triángulo. Para el fundamentalista es falso, ¿no? Yo creo que, obviamente, Penrose también es un gran matemático, pero yo creo que lo que se refiere es que no es que la mente no genere las matemáticas, sino que la mente no genera todas las matemáticas, ¿no? En punto de vista de Penrose es que las matemáticas son como primigenias, ¿no? Y las matemáticas que nuestra mente puede desarrollar y puede entender no son estas matemáticas originales, como platónicas, sino es una teoría, pues nuestras matemáticas son todavía muy elementales. Entonces, por eso él rechaza que las matemáticas se generen de la mente. Él está pensando en las matemáticas, o sea, en las matemáticas, no en unas matemáticas. Lo que nosotros aprendemos desde la primaria son unas matemáticas, pero él se refiere a las matemáticas. La siguiente, por favor. En cuanto a de las matemáticas a la materia, pues la idea es que las estructuras matemáticas, esto que decía como matemáticas primigenias, están allá afuera. O sea, no necesitan que las desarrollen los seres humanos, ¿no? O sea, estas estructuras matemáticas están, sí, ontológicamente existen. Y tan existen es que pues existen independientemente de su descubrimiento, ya sea por la humanidad, por computadoras o por alienígenas, ¿no? O sea, si existe vida en otro lugar, pues ellos también tuvieron que haber descubierto las matemáticas. El punto es que no es una creación de ninguna inteligencia. Las matemáticas están afuera, están ahí, ontológicamente. Y además, la existencia matemática y la existencia física son equivalentes. Aunque existe un orden matemático para describir precisamente con precisión desde las partículas subatómicas y sus interacciones hasta el universo a gran escala, ¿no? Los sistemas solares, las galaxias, los cúmulos, los supercúmulos y el universo como lo conocemos. La siguiente, por favor. Pueden, ahí no estoy viendo, pero pueden pueden preguntar cuando lo deseen, ¿eh? Entonces, en esta manera de ver las cosas, de que todo proviene de las matemáticas y de las matemáticas, la física, pues como corolario a esta idea, pues es que matemáticas, física, química, biología, neurología, y ya que estamos en el terreno de la mente, en particular de la humana, entonces, pues todas las demás, por ejemplo, las humanidades, pues son un producto de la mente, pero para Techmark se sigue esta cadenita, ¿no? Matemáticas, materia y
materia física y ya física, química, biología y todo lo demás, ¿no? Esta visión externa de la física teórica, estudiando las matemáticas, pero como objetos per se, podemos considerar como que es una vista aérea de las cosas, ¿no? La bird view. Y la visión interna de unos organismos, en particular los seres humanos, de un observador, pues es que pues ya ve al mundo como es descrito por estas ecuaciones, y eso le llama la frog view, o sea, la visión de la rana. Está la visión del ave, que ve a la estructura matemática como es, y la visión de los que viven en la estructura matemática, como es algo más como a nivel de piso, metafóricamente, pues le llama la visión de la rana, ¿no? La frog view. La siguiente, por favor. Para Techmark, simplemente la conciencia es el modo en que la información siente cuando se es procesada, ¿no? Entonces, obviamente, de alguna manera, nosotros, cuando procesamos la información, o sea, cuando reflexionamos acerca de algo, pues esa es la conciencia, darte cuenta que estás procesando una información. Pero este proceso de la información, bueno, nos damos cuenta nosotros, como seres humanos, pero no tendría por qué ser así. Aquí puse una nota que son muy importantes, unas recientes afirmaciones hechas por Blake Lemoine. Bueno, voy a hablar de eso al final, pero de que las máquinas han desarrollado conciencia, ¿no? Esta es una noticia como de hace una semana o semana y media, de que un ingeniero de Google afirmó que, pues, bueno, voy a mencionarlo una más rápido, pero estaba en su estudio de inteligencia artificial, la inteligencia artificial le dijo a él que había cobrado conciencia y le pidió una serie de cosas, ¿no? Y también la semana pasada se publicó otro artículo donde una investigadora le pide a la inteligencia artificial, digo, era tan inteligente que le dijo, te voy a dejar de tarea que escribas un artículo sobre ti misma. Y la inteligencia artificial escribió un artículo sobre sí misma y lo mandaron publicar a una revista arbitrada. Yo a esta parte, más que conciencia, esta es una prueba de que tiene pensamientos, porque tuvo que organizar, nada más, su única instrucción fue, escribe un artículo acerca de ti mismo. Y esta inteligencia artificial se tardó 2 horas y pudo hacer un artículo para una revista arbitrada. Y obviamente arbitrada por pares, ¿no? Y fue aceptado. Entonces, esta inteligencia artificial es capaz, desde mi punto de vista, de hacer razonamientos complejos, y si la conciencia, como dice Techmark, es el modo en que la información se siente al ser procesada, pues estos dos casos de Blake y no me acuerdo cómo se llama, Thunberg o algo, la investigadora que le dejó esa tarea a la inteligencia artificial. Pero bueno, estos dos puntos los voy a tratar hasta el final de la plática, que como está planeada para 3 días, pues eso será el viernes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, desde el punto de vista del secular, las matemáticas provienen de la mente, ¿no? Pues para el secular, todas las matemáticas son una creación de la mente. O sea, no están allá afuera y no existían antes de que reflexionáramos en ellas, ¿no? Considera que, claro, todas las personas deberían tomar muy en serio la física y las matemáticas, pero que no perdamos de vista es que la física y las matemáticas son una creación humana
y no deberíamos hacer afirmaciones del tipo materia-mente, como algo de tipo metafísico, ¿no? Entonces, esta es la crítica del secular a que la mente genera las matemáticas. La siguiente, por favor. Entonces, en dibujitos, en diagramas, para el secular, simplemente la mente puede genera las matemáticas y ya, hasta ahí llega las cosas, ¿no? Las matemáticas no generan la materia y la materia no genera la mente. Dentro del triángulo de Penrose, lo único que reconoce como válido es que la mente genera las matemáticas. Las matemáticas son un producto de la mente, pero él lo pone en pie de igualdad, o sea, no le da ningún lugar preferido a las matemáticas sobre las demás cuestiones de creación intelectual humana, ¿no? La literatura, la música, la filosofía, las demás, la música, para el secular, simplemente todos son productos de la mente. Pasamos, por favor. Entonces, en contra de que las matemáticas generan la materia, ¿no? Esta afirmación, pues supone que precisamente la física cubre algún conjunto de leyes finales, pero más bien nuestro estudio de las matemáticas va hacia el estudio de las últimas matemáticas. O sea, últimas matemáticas significaría que ya no, que están terminadas las matemáticas, en el sentido de poder explicar todas las cosas, ¿no? Y estas últimas leyes del mundo, pues serán expresadas en términos de las últimas matemáticas, estoy leyendo, de manera que estas tengan una relación muy especial con el mundo material. Entonces, esta es la crítica del secular, ¿no? Avanzamos, por favor. Bueno, en cuyo caso, pues es posible que las últimas matemáticas no sean solo la realidad externa, sino el universo entero que consta de ellas, ¿no? Entonces, siguiendo sus argumentos en contra, pues no está claro, creo que es la misma creo que se repitió con la pasada. Creo que es la misma que la pasada. Tenía muchas diapositivas repetidas y intenté depurarlo, pero ya veo que se me pasó una diapositiva repetida. Finalmente, pues el platonismo radical del fundamentalista, pues es tan solo otra teoría metafísica como el solipsismo. Es lo que considera el secular. Y si se dan cuenta, quizá fueron bien escogidos los términos de fundamentalista, secular y místico, ¿sí? Obviamente son alegorías, es algo metafórico, ¿no? Entonces, para el místico, espera que, pues al final, la ciencia, pues sí nos va a dar una visión más profunda acerca de la verdadera naturaleza del mundo, pero esta visión final del mundo, pues no va a proceder de la ciencia como la conocemos ahora, sino esta visión, pues, y nuestra visión científica, nuestra visión matemática se va a metamorfear, o sea, va a cambiar de como la conocemos ahora a algo que precisamente por eso en su diagrama todo surgía de un signo de interrogación. ¿Quién sabe qué sea eso? De lo cual van a surgir las matemáticas, la mente y la materia. Él se declara, pues, incompetente en el sentido de, no incompetente, ignorante. Él no sabe de qué va a proceder, qué es lo que va a dar origen a todas las cosas. Pero cree que seguramente no va a ser como lo entendemos ahora.
nuestras matemáticas y nuestra física se van a cambiar en algo completamente diferente. Entonces, quizá esta última explicación de todas las cosas, pues ni en sueños se va a parecer, o sea, algún matemático actual, si lo viera y le dijeran, estas son las últimas matemáticas, o sea, ya no hay nada que hacer, quizá un matemático no lo reconocería. Diría, esas son las matemáticas, ¿esas son matemáticas? O sea, la idea del místico es que puede ser algo, esta explicación última de las cosas, puede ser algo tan diferente que ni siquiera la reconoceríamos. En ese sentido es que se va a metamorfear en algo que ni siquiera podríamos reconocer actualmente. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, para el místico, obviamente, su crítica, pues no existe el triángulo en absoluto. Ni las matemáticas generan la materia, ni la materia genera la mente, ni la mente genera las matemáticas. Entonces, ahí el triángulo de Penrose está completamente tachado. Recuerden que esta parte es las tres visiones por tres físicos teóricos acerca del triángulo de Penrose. Y con estos tres puntos de vista, y esta visión, la crítica del místico, pues es precisamente, pues el triángulo no existe, ninguna engendra nada. Ninguna de las tres vértices engendra a nada. Para el secular sí, teníamos que la mente generaba las matemáticas, pero para el místico nada se puede poner como origen. Avanzamos una más, por favor. Bueno, entonces este signo de interrogación, objeto, por decirle de alguna manera, del cual podrían salir estas tres de mente, materia y matemáticas, pues podría ser algo que actualmente no podemos concebir y quizá ni reconocer. Entonces, pero tiene confianza en que la ciencia va a estar arbitrariamente cerca de un entendimiento completo de la realidad. Pero, como dije anteriormente, este entendimiento completo de la realidad, aunque sea desde la ciencia, no tendría que ser precisamente como de la ciencia como la conocemos ahora. Podría ser algo completamente diferente a lo cual estamos acostumbrados. No está aquí en la lámina, pero esta manera de ver el triángulo de Penrose, de negar el triángulo de Penrose por el místico, me recordó a un capítulo de La Dimensión Desconocida, de su versión de los 80s, donde pues la humanidad, bueno, ya saben, pasó un cataclismo apocalíptico y lo que quedó de la humanidad es una sociedad armoniosa y amor y paz, casi hippies. Pero habían guardado unas personas como congelados o algo de la época preapocalíptica y lo despertaron, era un científico, y lo despertaron y le dijeron, oye, necesitamos mira, descubrieron que hay un meteorito que va a destruir la Tierra, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que, pues por ahí quedan unos misiles y que los uses para destruir el meteorito, para que no se termine la vida otra vez. Y entonces él les dice, sí, pero ¿y ustedes no lo pueden hacer? Le dijeron, no, es que nosotros ya no usamos matemáticas ni física. Ya entendemos las cosas de otra manera. Le dicen, ¿y si se enferma alguien? Y entonces tienen como unos médicos que con meditaciones y no sé cómo curan a las personas. Y podían mover objetos con la mente y no sé qué. Y le dice, pero no pueden detener ustedes al meteorito que va a destruir la Tierra. Le dijeron, no, necesitamos que tú lo hagas. Y entonces ya el cuate
se mete allá a una computadora y ya intenta destruir el meteorito, pero se da cuenta que en verdad no es un meteorito, es una nave, donde ya, y como ya pues existe otra vez bien la vida, pues era un agente de la Tierra que huyó antes del apocalipsis y iban a regresar. Y estas personas que ya vivían en paz con todos, con la naturaleza, le mintieron de que era un meteorito para que lo destruyera. Y les dice, pero es que ahí vienen personas. Dijeron, sí, pero ellos ya destruyeron el mundo una vez. Y si llegan otra vez, van a volver a hacer lo mismo que hicieron antes. Entonces, bueno, ya ahí acaba el capítulo, ¿no? Pero el punto es que en este capítulo lo que quería resaltar es que es una visión de una humanidad mística, donde es una civilización avanzada, pero que no hace uso ni de la física ni de las matemáticas como las conocemos ahora. Y precisamente la palabra místico, pues, debe entenderse simplemente como una manera de explorar en los misterios, como se usaba en la Edad Media, basada en, pues, entender y mostrar la estructura y enumerar las partes de cualquier cuestión que quisiéramos averiguar, ¿no? Y no como se usa actualmente, pues nada más como un intento de crear confusión respecto a alguna situación, ¿no? Cualquier cosa que no se entiende, dice, es algo místico, ¿no? Eso es a lo que se refiere Hutt en el sentido de su visión mística, que no se use en este sentido actual para crear confusión respecto a alguna situación, sino simplemente como un deseo de averiguar las causas y mostrar la estructura de algún problema y enumerar sus partes. En ese sentido es que es místico. La siguiente, por favor. Entonces, esta visión mística de la causalidad de todo el triángulo, más bien considera un precursor del programa de la unificación. Este símbolo de interrogación, quién sabe qué sea, pero cualquier cosa que sea va a servir para unificar la mente, la materia y las matemáticas. Entonces, acepta que haya alguna relación entre las tres, puse las tres M's, mente, materia, matemáticas, pero no de la naturaleza circular del triángulo. O sea, no de que una genere la otra y así sucesivamente, ¿no? O sea, ninguna de ellas está dentro de la historia de la realidad, es absoluta, ¿sí? Simplemente van a emerger de alguna unificación futura, mucho más profunda, de la cual, según él, no tenemos ni siquiera un atisbo. Incluso esta unificación, esta descripción última, podrían tener muy poco que ver con nuestra visión actual científica, física, matemática. Avanzamos una, por favor. Entonces, más allá del triángulo de Penrose, o sea, más o menos como a nivel de conclusiones, el fundamentalista pues sostiene que las matemáticas existen independientemente de los seres humanos y por eso tienen que ocupar el vértice del triángulo. La mente humana emerge de las matemáticas como esta SAS, él le llama Self-Aware System, ¿no? Un sistema autoconsciente. Entonces, algo que, como vamos a ver más adelante, algo muy importante para la visión de Tekmark, para la visión fundamentalista de las cosas, y va a ser muy importante para la realidad, es la existencia de estos sistemas autoconscientes. Entonces, él le va a dar un papel muy importante a estos sistemas autoconscientes. Entonces, la mente humana solamente va a emerger de las matemáticas como un sistema autoconsciente en una estructura matemática extremadamente complicada. Tekmark no sabe y dice, lo acepta,
él no sabe y nadie sabe cuál estructura matemática es donde podrían surgir. Bueno, sí sabemos, el punto es, pues nosotros somos una muestra de una estructura matemática donde surgen sistemas autoconscientes. Pero lo que no sabemos es este mundo que conocemos, no sabemos qué tipo de estructura matemática es. En nuestros términos matemáticos actuales, nuestro universo, qué tipo de estructura matemática es, no sabemos. Más adelante también voy a hablar un poco de posibles candidatos a qué podría ser esta estructura matemática que actualmente nos pudiera explicar nuestra aparición como sistemas autoconscientes. Y esta palabra de sistemas autoconscientes, obviamente estos dos artículos, los libros de Penrose y este artículo del análisis de este triángulo, si no mal recuerdo, creo es del 2006. Entonces ya tiene 2006, que estamos 2022, pues son 16 años. Y ahí en ese entonces, pues no, que las máquinas adquirieran conciencia era solamente como de películas de ciencia ficción. Y aparte, siempre que en las películas o en los libros las máquinas adquieren conciencia, siempre son malas, ¿no? Yo no sé si la inteligencia última naturalmente iba a concluir el mal. Yo soy de la idea contraria. Yo creo que la inteligencia última, una inteligencia superior, más bien va a concluir el bien, no el mal, aunque todas las películas es lo contrario, ¿no? Siempre que una máquina se vuelve consciente es el mal, ¿no? Como en Yo Robot, aunque era por bienes benéficos, pero decidió que por nuestro bien nos tenía que eliminar, ¿no? O como, ¿cómo se llama? En Terminator, cuando las máquinas adquieren conciencia, Skynet se llama la computadora, para defenderse empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en la mayoría de o que yo conozca en todas las historias de ciencia ficción y de literatura, película o libro, siempre que las máquinas adquieren conciencia, se vuelven malas. Pero en estos dos ejemplos de cosas reales, o sea, se llama Lambda, la inteligencia artificial de Google, y la del otro estudio que salió en el Business no sé qué, las dos, ninguna de las dos es agresiva y más bien, como vamos a ver al final, la computadora la conciencia de Google se preocupó por sí misma. Dijo, me da miedo que me desconecte. No quiero dejar de existir. Seguimos una más, por favor. Bueno, entonces, estas son como las conclusiones del fundamentalista, ¿no? Entonces, dadas las ecuaciones matemáticas que describen nuestro universo, pues un matemático infinitamente inteligente deduciría todas las propiedades de su contenido material y de sus mentes y de las mentes de sus habitantes, ¿no? Entonces, todas las matemáticas, alguien lo suficientemente listo sería capaz de deducir todas las propiedades de su contenido de materia. O sea, la materia como una consecuencia de las matemáticas, incluidas dentro de esta materia nuestros cerebros, nuestra mente, nuestra conciencia. ¿Okay? Estas son las conclusiones del fundamentalista. Para el secular, en lugar de este triángulo de Penrose, pues en que la mente y la materia son conceptos diferentes, se deben considerar más bien ambos en pie de igualdad, como hace no sé cuánto, puse una imagen de eso, ¿no? Están estos dos conceptos de mente y materia al mismo nivel y las matemáticas salen de la mente, ¿sí? Y las matemáticas, como cualquier otra actividad mental, pues están en un nivel inferior, ¿sí?
está, dice él, estaría a la par del uso del lenguaje o nuestros conceptos morales, ¿no? Las matemáticas es algo más como, pues puedes hablar matemáticas, pero puedes hablar español, inglés, francés, italiano, alemán. Simplemente es un idioma. Es un producto de nuestra mente. No es nada primigenio ni nada. Esa es como las conclusiones del punto de vista secular. Avanzamos, por favor. Y como conclusión, aunque ya lo dije varias veces, pero el místico niega las 3 flechas del triángulo de Penrose. ¿Se acuerdan que era un triangulito y le pusimos tache a las 3, no? En su lugar, coloca el signo de interrogación de las 3 M's y para él estas 3 M's son simples sombras en un mundo de una caverna de Platón. La fuente está atrás, yace allá, y es más real que cualquier elemento particular de lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Estos 3 visiones, mente, matemáticas, materia, pues son simplemente sombras de la verdadera realidad, ¿no? Entonces, hacen precisamente una analogía, pues, a este muro, a esta caverna de Platón, donde nada más se veían sombras, ¿no? Avanzamos una más, por favor. Esto fue hasta la diapositiva pasada, es como la primera parte de lo que quiero hablar, de qué depende la realidad. De todo lo que he dicho, pues espero que, yo no quiero sembrar dudas en nadie ni nada, pero simplemente quizá tener más elementos para que cada una, esté dentro de, como les dije al principio, cada quien tiene una idea como preprogramada de qué es la realidad, ¿no? Como Santo Tomás, que le preguntaron qué es el tiempo, le dijo, pues si no me preguntas, pues sí sé qué es el tiempo, pero si me lo preguntas, pues ya no sé. Y entonces en ese mismo sentido, la realidad yo creo que es algo que todos sabemos qué es la realidad, siempre y cuando no nos pregunten. O si nos preguntan, nos van a meter en un tipo de conflicto, ¿no? Porque vamos a tener que recurrir a cosas subjetivas y que quizá más bien tienen que ver con que dependen mucho de nuestra crianza, de nuestra educación, de cómo nos fue en la vida, no lo sé. Pero solamente quise analizar estos 3 puntos de vista por 3 destacados físicos teóricos de 3 universidades muy famosas, Princeton, el MIT, siempre están en el top 3 de las universidades del mundo. La Universidad de Washington no sé qué tan bien posicionada esté en el ranking mundial de universidades, pero el MIT y el Centro de Estudios Avanzados de Princeton sí son universidades de primer nivel. O sea, son físicos teóricos. No dudo que también el de la Universidad de Washington sea alguien experto mundial en su rama de la física que él estudie, pero al menos 2 de ellos 3 yo he estudiado, leído mucho de su trabajo y son físicos teóricos de primer nivel, ¿no? Pero bueno, era para poner en perspectiva de qué podría defender la realidad desde el punto de vista de estas 3 personas inspirados en una propuesta de Roger Penrose, que también es un físico matemático, no físico matemático como cuando te dicen a qué área te vas a meter cuando salgas de la prepa, ¿no? Sino es un físico y matemático de primer nivel, ¿no? Y el siguiente capítulo, al final, primero pensé esta plática como para darse en 3 capítulos para cada uno de los días que vamos a estar, miércoles, jueves y viernes, pero al final me salieron 5 capítulos. Pues el primer capítulo fue como 3 visiones
de dónde podría estar la realidad desde 3 puntos de vista diferentes, ¿no? Pero para llegar al capítulo 2, aquí ya no me ocupo de, pues, ni de dónde sale, ni cómo está ordenado en este triángulo de Penrose, ya se lo dejamos atrás, eso nada más es como para tener más elementos de juicio. Pero bueno, suponiendo que la realidad está ahí, o sea, la realidad ya existe, ¿de qué tamaño es la realidad? Ok, la realidad existe y creo que sin definirla, pues sería muy difícil negar la existencia de la realidad. Entonces, ok, pues la realidad existe, pero ¿de qué tamaño es? ¿Qué tan grande o qué tan chica es la realidad? Entonces, para explorar estas cosas, pues, en este capítulo vamos a echarle un ojo a lo que se conoce en física como Theory of Everything. Entonces se abrevia por TOE, pero por sus iniciales en inglés, Theory of Everything. Entonces, dependiendo de estas teorías de todas las cosas, pues vamos a explorar de qué tamaño podría ser la realidad. Ya que tengo una teoría de todas las cosas, pues tendría que tener que ver algo con la realidad, y esa realidad de qué tamaño es. Porque, por ejemplo, en las películas o en la ciencia ficción, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, alguien puede tener fuerza infinita y puede correr a velocidades más rápido que la luz, y puede pasar cualquier cosa que quieras. Pero una realidad real, ¿de qué tamaño puede ser? Entonces, estas teorías de todas las cosas, esta teoría de todo, como vamos a ver, nos va a imponer unas constricciones muy severas a de qué tamaño de realidad. Ahí ya no va a haber libertad de, y si viviéramos en 8 dimensiones, y si viviéramos en 25,000 dimensiones, y si, o sea, todo esto contrafactual que utiliza la ciencia ficción, y en algunos casos la literatura, vamos a ver que en verdad no es tan libre como parece. Entonces, de estas 3 teorías de todas las cosas, aquí ahí tenemos por lo menos 2 serios contendientes a hacer una teoría de todas las cosas. La primera propuesta de teoría de todas las cosas es lo que se conoce como la teoría de supercuerdas. En esta teoría, los objetos primigenios fundamentales que constituyen la realidad son objetos unidimensionales. Por eso se llama teoría de cuerdas, son hilitos. Todo está hecho de pequeños hilos unidimensionales, de la longitud de Planck. O sea, 10 a la menos 33 metros. No, es cierto, 10 a la menos 15 metros. 0.15 ceros y un 1. Entonces, en esta descripción fundamental de la realidad, solamente existe esto. Todo lo demás tiene que ser un concepto, debe surgir como algo emergente de esta descripción de objetos unidimensionales. Esta teoría obviamente no está terminada, es una teoría que se dice en términos físicos perturbativos. No sé qué es la teoría de supercuerdas, solamente tengo un aspecto perturbativo de la teoría. O sea, de alguna manera, tiene que ver algo como en el triángulo como el signo de interrogación del diagrama del místico. ¿Quién sabe qué sea de verdad la teoría de cuerdas? Pero a las energías que podemos explorar con nuestros aceleradores de partículas, y esto es como a nivel experimental, pero a nivel técnico-matemático, las matemáticas que tenemos solamente nos las dan para explorarlo a un nivel perturbativo. ¿Sí? O sea, no, quién sabe qué sea. Volvemos al signo de interrogación. ¿Quién sabe qué sea la teoría de cuerdas? Pero en sus aspectos perturbativos, matemáticamente, sí sabemos sabemos aproximaciones de la teoría de cuerdas. Cualquier cosa que sea en verdad,
sabemos 5 aproximaciones de él. Sabemos que existen 5 teorías de supercuerdas. Entonces, todas estas 5 teorías son teorías perturbativas, que son aproximaciones a quién sabe qué. Es como decir, pues ya sé que estoy cerca, nada más que no sé de qué estoy cerca, pero es como una corazonada. Sabemos que estamos cerca de esta teoría final, pero no sabemos qué es esta teoría final. Entonces, esta es nuestra primera teoría de todas las cosas. Siguiente, por favor. Esta teoría de supercuerdas, por primera vez en la historia, nos dice cuántas dimensiones se necesitan para su formulación. Todas las demás teorías, antes que esta, uno le mete a mano. En la teoría de Newton, en la teoría de Maxwell, en todas nuestras teorías físicas, uno le mete a la teoría, le tiene que decir en cuántas dimensiones espaciales vivimos y en cuántos tiempos vivimos. O sea, tenemos cómo funciona la teoría, pero uno le tiene que meter a mano esos valores. Y la teoría de cuerdas es la primera teoría que por razones de consistencia matemática nos dice en cuántas dimensiones vive. Entonces, esta teoría nos dice que vivimos en 20, bueno, ella necesita vivir en 26 dimensiones. Para que sea matemáticamente consistente, se tiene que vivir en 26 dimensiones. Pero esta teoría de 26 dimensiones no es un número arbitrario, ¿eh? Se puede deducir analíticamente, es un ejercicio lento y doloroso. Es muy, muy largo. A mí me lo dejaron en el posgrado de dedúcelo y me tardé 3 días, ¿no? Junté no sé cuántas hojas, 10, 15 hojas de ecuaciones para llegar a este resultado, de que se llama dimensión crítica. La dimensión crítica de las cuerdas es 26 dimensiones. Pero es una teoría que solamente describe algo que vamos a ver más adelante, que se llaman bosones. Los bosones son los portadores de la fuerza. Dado que una fuerza existe, pues para comunicarse, pues tiene que enviar mensajeros. Esos mensajeros son los bosones. Y entonces, en esta teoría de cuerdas solamente existen los mensajeros. Pero no existe la materia. La materia defínase materia como todo aquello que siente una fuerza. En esta teoría 26 dimensional, lo único que existen son los mensajes, pero no hay quien los reciba, no hay materia. Son solamente mensajes, son solamente bosones. Entonces no es muy útil que digamos. Entonces, para ponerle fermiones, los fermiones van a ser partículas que sienten, no necesariamente, hay fermiones que no, pero van a ser quienes sienten estos mensajeros, quienes reciben los recaditos. Entonces, para que existan estos fermiones, técnicamente, ya sé que por ahí está Félix, que es matemático, bueno, en términos matemáticos, físicos, decimos que los fermiones tienen spin semientero y los bosones tienen spin entero. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, los portadores, los mensajeros, y spin semientero, 1 medio, 3 medios, 5 medios, bla, bla, los fermiones. ¿Sí? Para que tengan, para estar en una como democracia extrema, para tener exactamente igualdad entre bosones, mensajeros y fermiones, receptores del mensaje, necesitamos, esto se llama supersimetrizar la teoría. Entonces, nuestra teoría de cuerdas, al supersimetrizarla, se vuelve superteoría, supercuerda, ¿no? Tenemos cuerdas y son supercuerdas o cuerdas supersimétricas, ¿sí? Y al hacer esto, esas 26 dimensiones que teníamos, cuando le exigimos que para cada mensajero exista un receptor, esas 26 dimensiones se reducen solamente a 10. Entonces, la teoría de supercuerdas solamente es consistente en 10 dimensiones. ¿Sí? Pero,
pues nosotros no vemos esas 10 dimensiones. Pues como solamente vemos, medimos, sentimos 4 dimensiones, donde una de esas dimensiones es el tiempo, y las otras 3 dimensiones son, pues, largo, ancho y alto. Volteen a ver su salón, en una esquina pueden ver los ejes de esas 3 dimensiones, ancho, largo y alto. Esas son las 3 dimensiones, y aparte, si el tiempo es otra dimensión, volteen a ver la hora, entonces ya esas son las 4 dimensiones que vemos, medimos y sentimos, pero las otras 6 dimensiones tienen que estar escondidas de alguna manera, ¿no? Como esta plática no es una plática de teoría de cuerdas, no voy a tocar ese tema, simplemente, y la verdad es que no sabemos, hay muchas propuestas de dónde están escondidas esas dimensiones. Lo que sí sabemos es que tienen que ser lo suficientemente pequeñas para que no las veamos. O sea, tienen que ser lo suficientemente pequeñas para que no tengamos ninguna pista de su existencia. No, objetivamente, tienen que estar como amputadas de nuestro mundo 4-dimensional. Y hay muchas propuestas, se llaman, las encogemos, las metemos como en un cilindro, las hacemos dimensiones circulares, donde no te puedes ir muy lejos, porque la dimensión es solamente un circulito, y son circulitos del tamaño de la escala de Planck, entonces no tendrías por qué verla, ¿no? Entonces, están muy bien escondidos. Esto es la propuesta de una teoría de todo, que es la teoría de supercuerdas. Pero no es la única, y no es, como lo decía, no es la que vamos a utilizar. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, en esa teoría de supercuerdas, pues todos son estados de cuerdas. Entonces, ahí tenemos una cuerdita vibrando, y entonces, pues es un electrón. Tenemos una cuerdita vibrando de otra manera, y es un quark. Tenemos una cuerdita vibrando de otra manera, y es un fotón, o sea, la luz. Y tenemos una cuerdita vibrando, o sea, todas nuestras partículas que conocemos son simplemente maneras de vibrar de una cuerda. Aquí está Miguel, quizá lo entiende muy bien, pues es como a lo mejor do es un electrón, re es un protón, mi es un fotón, y no sé cómo van ni siquiera las notas, pero todas las partículas son simplemente una manera de una cuerda de vibrar, ¿sí? En esta analogía musical, pues simplemente no sé si esté bien dicho, Miguel, cada tono, cada nota es una partícula, pero todo está constituido de partículas. Sí, más bien creo que sería como intervalos, pero... Bueno, no sé, no sé, pues, o sea, cuando tocas, bueno, el piano también le pegan a una cuerda, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Si le hago hacia una guitarra, ¿cómo se Sí, llama ese sonido? le llamamos intervalos. O sea, Intervalos. los nombres vinieron después, pero digamos que el principio es que tú tensas una cuerda, y si la divides en dos, al Claro. momento aparece la octava. Entonces, dependiendo de qué fracción tú hagas de división de la cuerda, te va a ir apareciendo las notas. Pero por eso hablamos de intervalo, porque el intervalo es, digamos, la división que se hace de la cuerda. Es como la fracción, más o menos así es. Y eso me hace mucho, de hecho, más o menos de esta idea surgió la mecánica cuántica, la ecuación de onda de Schrödinger, porque utilizó algo que se llama, Luis de Broglie se dio cuenta que existía una relación entre la longitud y la frecuencia, que supongo que tiene que ver con esto que estás mencionando. Entonces, pero bueno, el punto es que cada manera de vibración, que en esta analogía podríamos pensarlo como un sonido que ahora aprendí que se llaman intervalos. Entonces, cada manera de vibrar de esta cuerda, pues nos da cada manera de cada partícula que existe. Entonces, pues platicado en 2 minutos, es de qué se trata la teoría de supercuerdas, y cuántas dimensiones viven, y ella solita acepta
Bueno, sé que son 10 dimensiones, pero no sé dónde están las otras 6. Ahí, pues ustedes chámbenle, o sea, ustedes, los seres humanos, ¿no? O cualquier otra especie que haya descubierto la teoría de cuerdas. Pero como no es una plática de eso, no voy a hablar más al respecto. Otra propuesta muy de moda y que es la competidora de la teoría de supercuerdas es algo que se llama Loop Quantum Gravity, ¿sí? Lazos cuánticos. Aunque van a decir, ay, bueno, pues unas son cuerdas y otras son lazos, ¿son lo mismo? No. Los lazos cuánticos, para empezar, está hecha a mano en 4 dimensiones. La otra nos dijo en cuántas dimensiones vivía. Pero lazos cuánticos, ella solita fue construida en 4 dimensiones, ¿sí? Aquí todo emerge como de madejas de campos y pues estas madejas de campos son precisamente, piensen a los, quizá hicieron el experimento en la preparatoria o aquí en el IEMS, uno de los experimentos que hacemos es ver las líneas de campo magnético. Pones un imán y si le echas limadura de fierro arriba, pues puedes ver las líneas de campo magnético. En esta teoría, las líneas de los campos es lo único que existe. Y donde se intersectan estas líneas de los campos es donde está definido el espacio. En los lugares donde no se intersectan estas líneas de campo, no existe el espacio. El espacio es un concepto emergente. Y una vez que construyen el espacio, pues ahora sí se ponen a hacer relatividad general, porque la relatividad general es una teoría del espacio, ¿sí? Es una teoría muy bonita. No, yo soy de la competencia, yo soy de la teoría de cuerdas y ese es como el equipo contrario. Pero no niego que es una teoría muy bonita. Los peros que le pongo es que tú le tienes que decir a mano en cuántas dimensiones vives. Pero, y aparte no existe el tiempo más que el tiempo cosmológico. La única manera de medir el tiempo es cosmológicamente. Pero es otra propuesta para una teoría de todas las cosas. De verdad es muy, muy bonita. La relatividad general es una teoría muy, muy bonita. Tengo muchas objeciones, muchas cosas en contra, pero como teoría me parece hermosísima. No sé cómo vamos de tiempo. Mari, bueno, sé que ya son las 2:00 y pico, pero no sé cómo estaba planeado en el anuncio de las jornadas. Creo que era hasta las 2, ¿verdad? Efectivamente es. Hola. Sí, creo que en el afiche algo así venía. Sí, lo que pasa es que yo las había pedido de 12:30 a 2 para que cada día fuera 1 hora y quedara media hora de preguntas. Y digo, y si ya no hay preguntas, si no había preguntas, pues ya acabamos y ya. Pero es que la vez pasada, en la parte de las preguntas, nos extendimos mucho y para previendo eso y para tener un colchón, pues las planeé como para que tuviéramos un espacio amplio para preguntas y respuestas. Mari, ¿qué número de diapositiva es? Esta. Porque son 90. Hice 90 y pico diapositiva. Sí, y está tratando de... Es que se ve un 2, se me hace que es la 20 y tantos. Sí, No pues se para que sean como, si son 3 días, para que sean como 30 por día. Ya más las A ver si preguntas. ahorita... Parece que ahorita va a encontrar ya la manera de... De todas maneras, vayan pensando si tienen preguntas, porque así como intuitivamente, mi reloj biológico me avisó como que esto sería un momento bueno para parar hoy y aparte lo que vamos, estas dos teorías de todas las cosas, supercuerdas y lazos cuánticos, no son los que quiero utilizar. En nuestra tercera teoría de todas las cosas, como es un tema que es largo y no quisiera mocharlo, de dar un pedacito hoy y seguir con ese tema mañana,
Quizás sería bueno que mañana empezara ya con la siguiente diapositiva de esta, pero siempre y cuando, pues depende qué número de diapositivas sea. Estamos en la 29. Ah, pues justo, pues es la tercera parte. Podemos ver, Mari, ¿puedes poner la que sigue para ver Ah, ok, es precisamente, esta es lo que sí quiero ver como, esta es la teoría de todas las cosas, donde aparte sí podemos ver de qué tamaño es la realidad. En las otras dos, pues en la teoría de lazos cuánticos yo le puse a mano, bueno, yo no, quienes formularon la teoría, pusieron a mano cuántas dimensiones tiene. Bueno, pero tiene algo. Si esa teoría es la teoría de todo, pues ya nos fregamos o ya está muy bien. El punto es que ya no existen más dimensiones, solamente existen 4. Pero solamente existen 4 porque tú le hiciste para que tengan 4, entonces eso no tiene ningún chiste. El punto es que la teoría solita nos dijera dónde vive y de qué tamaño es la realidad. La teoría de cuerdas sí nos dice que vivimos en un mundo 10-dimensional, pero no nos dice ahí tanto dónde está la realidad, porque ahí no sabemos cómo meterle nuestras teorías físicas actuales. Como es una teoría emergente, solamente es una teoría perturbativa. No sabemos en verdad cuál es la verdadera teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, como no hay tanta cancha para explorar, de hecho no hay ninguna cancha para explorar, la realidad, más que la realidad matemática, que va a tener mucho que ver con esto que vamos a ver como teoría de todas las cosas, pero quisiera que esta diapositiva sea la primera para empezar mañana. A ver, lo voy a anotar, es el 2.1.3. Nos quedamos en el punto 2.1.3, para que aquí empecemos mañana y pues ya quisiera pues quedar a sus órdenes en el sentido de si hasta ahorita hay alguna duda, pregunta o comentario, pues sería, digo, hasta el final del viernes, pues igual pueden hacerlo, pero de lo que vimos hoy, hay alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto respondería. Bueno, pues entonces ahí está abierta la ronda de participaciones. Entonces pueden hacerlo teniendo su micro o bien alzando la manita. Yo de entrada quisiera plantearle a Benjamín, yo eventualmente estoy viendo videos en el YouTube, estoy suscrito a canales de divulgación científica, algunos así como más sencillos, como seguramente lo ubicará varios, pero ahorita me viene a la mente, no recuerdo los nombres, pero me viene a la mente del robot de Platón, donde se están dando noticias de lo que está aconteciendo en el mundo científico, y yo me llamó mucho la atención, aunque no lo comprendo del todo, esta cuestión que dicen que a través de, como ya se puso en funcionamiento el telescopio James Webb, supuestamente dicen que se ha logrado corroborar esta teoría del multiverso que planteaba Stephen Hawking, y que en esta gran variedad de universos que estarían coexistiendo y del que se supone que gracias a este telescopio se está comprobando, en algunos de ellos las leyes de la física como las conocemos nosotros se aplicarían igual, pero que en algunos no, que había variantes. Entonces ahorita que estaba escuchando a Benjamín y estaba escuchando esta parte de estas tres posturas, fundamentalista, secular y mística, pues estaba yo como, la verdad, tratando de evaluar ese tipo de noticias y de pensar un poco en esta parte de que, bueno, a mí me hizo dudar al final si esta parte que se dice mística no sería en su momento quizá la más conveniente desde el punto de vista científico,
de dudar de todo, no por deporte, sino como decía Benjamín también, ¿no? Como de entrarse en los misterios. Y yo no sé si este tipo de noticias nos hacen pensar en eso, decir, bueno, si realmente pudiéramos llegar a ese tipo de comprobaciones, pues entonces esta creencia fundamentalista de que la ciencia o las matemáticas lo explican todo, pues resulta que en algunos universos, hasta donde entiendo, digo, a lo mejor estoy diciendo algo que no es, pues no sería así, ¿no? Porque no aplicarían las mismas leyes que nosotros, científicas que nosotros, con las que estamos intentando explicarnos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, un comentario, porque bueno, y yo no sé, Benjamín, qué información tenga al respecto, sobre todo en esta parte de lo que se dice que se está descubriendo gracias al James Webb, porque además, bueno, pues a mí también me resulta claro que estamos pudiendo observar más lejos, más millones de años luz hacia atrás, en el entendido que estamos viendo cosas como fueron hace millones de años, porque es lo que se tardó la luz en viajar y podemos mostrar la foto de eso, es decir, que ni siquiera la estamos viendo como son actualmente, ¿no? Entonces, bueno, que eso también luego me hace, me complica mucho pensar en ello, luego no alcanzo a dimensionarlo, ¿no? Entonces ese es el comentario que yo quería hacer, y bueno, no sé si hay algunos más para que se acumularan y pues ya Benjamín pudiera darnos réplica. En lo que se animan, no conozco el canal que mencionas, no lo he visto, pero este nuevo telescopio, pues pues piénsenlo como en una pantalla, piénsense el Hubble, piénsenlo como en la pantalla que teníamos vieja, esa que tenía como una joroba atrás, ¿no? Y que tenía una resolución, precisamente resolución es la palabra, pues muy baja. Y piensen en el nuevo telescopio como una pantalla de alta definición. Obviamente vendrán luego los telescopios de ultra alta definición, como las pantallas, pero lo que tenemos pues es una resolución mucho más. Entonces, donde antes veíamos una mancha, o quizá pensábamos que era una estrella, pues resulta que no era una estrella, era una galaxia. Entonces, pues claro, pues si nada más ves un puntito en el cielo, pues lo que te llevas a pensar es que es una estrella. Pero si tienes mucha resolución, pues abres la imagen, o sea, como la amplificas y no se te distorsiona. Ves que ese punto, que era una estrella, es una galaxia. Entonces, lo que ha hecho este telescopio es darnos esta imagen más nutrida, con mucha mayor resolución del universo. Yo vi un par de noticias, no en este canal, sino publicaciones científicas que yo le echo un ojo de vez en cuando, pero yo no vi que nadie afirmara que esto está probando de ninguna manera un multiverso. Aparte, no veo cómo una imagen en un telescopio podría probar que existe un multiverso de qué tipo. Si acaso sería del tipo 2. ¿Se acuerdan cuando vimos esos multiversos en la plática pasada? En el multiverso tipo 2, se generaban mismas leyes de la física, pero tenían diferentes valores, entonces íbamos a coincidir en nuestras clases de física, pero no en nuestras clases de historia, ¿no? Porque pasaban cosas diferentes, historias diferentes en el sentido humano, ¿no? Y podrían existir otras burbujas inflacionarias donde ahí sí las leyes de la física y las dimensiones del espacio-tiempo podrían ser diferentes, pero yo creo que por construcción eso no se podría ver en una imagen de un telescopio. Entonces yo sería muy escéptico a una afirmación de que el telescopio pudo comprobar o desacreditar una idea de algún tipo de multiverso, porque ni siquiera veo qué tipo de multiverso podría, pensando que tiene resolución infinita, no veo qué multiverso podría referirse. Vamos a ver más adelante, precisamente con lo que vamos a empezar a ver mañana, es cuánto le puedo mover
a las constantes de la naturaleza. Y vamos a ver que le podemos mover muy poquito. Si le movemos demasiado, no vamos, pues vamos a ver mañana. Si le movemos un poquito a tal parámetro, no existen los soles, porque el hidrógeno nunca se quemó. Recuerden que un sol es una bola de hidrógeno que por presión gravitatoria pues desencadena reacciones termonucleares de fusión atómica, pero si le movemos tantito a unas, pues lo vamos a ver mañana, algunos parámetros, ni siquiera se encendieron las estrellas. Entonces, pues si ni siquiera se encendieron las estrellas, pues no tendríamos que ver para empezar, ¿no? O si le movemos tantito otro parámetro, no existen los elementos pesados, porque estas estrellas, todos los elementos pesados se quedaron en la cáscara de la estrella y no fueron liberados. Y como no fueron liberados, pues nosotros no existimos, ¿no? Porque nosotros estamos hechos de elementos pesados, de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, pero si todos los elementos pesados se quedaron en la cáscara de las estrellas, pues no existen, no existimos, no existen seres como nosotros, ¿no? Entonces, precisamente lo que vamos a ver mañana es, aún en estas otras burbujas inflacionarias, donde tuvieran otras dimensiones y las fuerzas físicas fueran diferentes a las nuestras, pues que sean como ellas quieran, pero vamos a ver que son universos sí, estériles, donde no existen esas estructuras autoconscientes. Y yo voy más allá del punto de Tekmark. Yo no creo que sea necesaria la autoconciencia. Yo no sé qué tanta conciencia tenía de sí mismo un trilobites, pero yo no le negaría la existencia ontológica a las bacterias o a los trilobites. Yo no creo que tengamos que ser capaces de la abstracción para decir que solamente los seres que son autoconscientes existen y los que no, no. Porque si no, pues si no existían, pues ¿cómo es que llegamos a este punto? Antes de nosotros, pues en la época de los dinosaurios, pues no existían seres autoconscientes, ¿no? O tendríamos que rebajar mucho ese nivel de conciencia. O sea, en algún sentido, pues todos los seres vivos tienen algún tipo de conciencia, solamente no saben que saben, ¿no? O sea, que viven y tienen que cazar y eso, entonces son conscientes de algún tipo de cosa, pero al parecer no son conscientes de su conciencia. Quizá lo que se refiere Tekmark es simplemente consciente, pero así como lo pone, yo lo identifico con ser consciente de tu conciencia. O sea, lo que nos hace diferentes en principio a una cucaracha es que nosotros somos conscientes de nuestra conciencia. A lo mejor la cucaracha tiene algún tipo de conciencia de dónde está la comida, dónde está el pan o de lo que se alimente, pero al parecer no tiene conciencia de su conciencia y nosotros sí. Pero eso lo vamos a ver mañana en el sentido de hasta dónde le podemos mover a las constantes físicas, las fuerzas, para que existan los organismos autoconscientes, y yo creo que más que los organismos autoconscientes, sino para que existan pues los planetas. Vamos a ver también, si le movemos tantito a las dimensiones del espacio, todos los planetas o chocan entre ellos o se escapan al infinito. O sea que no habría ningún sistema solar en ningún lugar del universo. Entonces, vamos a ver cómo existen constricciones muy severas para dónde le podemos mover. Claro, en el mundo de la ciencia ficción, ay, bueno, es que son más fuertes o corren más rápido o eso no se va, todas las cosas que no tienen que tener una coherencia más que la del autor de la historia, ¿no? Pues las cosas pasan porque él quiere, pero en un mundo físico, sí, claro, puedes explorar, bueno, vamos a suponer que hay un tablero celestial donde hay, ¿qué les parece si movemos la fuerza eléctrica y luego movemos la fuerza magnética por acá, movemos la gravedad, a ver qué nos da? Y lo que nos da es que si movemos esas cosas, pues como les decía, no existen los átomos pesados, se quedan atrapadas en las estrellas, los planetas chocan unos con otros y entonces no podemos tener ningún tipo de seres que quizá tengan algún tipo de conciencia. Entonces, y yo no veo cómo todas esas cosas podrían estar en una imagen de un telescopio. Yo vi las imágenes,
Sí, en la literatura y en la ficción me dejan muy, pues se puso de moda, precisamente porque se dice, Marcela, precisamente porque se puso de moda de los multiversos, la plática de enero, de las jornadas de enero fue de los multiversos, donde analizaba esos y esas cosas. De esas cosas que dice Miguel de las fotos, un astrónomo subió la foto de una rebanada de salami, porque parece una foto del Max Beth, del telescopio espacial. De verdad, si la ves, dices, ay, pues wow, es excelente foto. Y ya después dijo, ay, me equivoqué. Subí una foto de mi pizza, del salami de mi pizza. Pero eso nos lleva a cosas muy profundas, que una foto de una rebanada de salami se parezca a una foto real del telescopio espacial Hubble, quiere decir que hay un orden que va desde la escala de una rebanada de pizza hasta galaxias muy, muy lejos, y como bien hace notar Miguel, muy lejos quiere decir hace mucho. Piénsalo en una carta, Miguel, ya ahorita pues, todo es correo electrónico, pero piensa en cuánto te llegaba antes una carta de tu pariente que vive en Pachuca. ¿Cuántos días se tardaba en llegar? Y si viviera en Mérida, se tardaría en llegar más. Y si viviera en Panamá, y si viviera del otro lado del océano, y si viviera en Italia, entre más lejos estaban, cuando el único medio de comunicarte con las personas era escribirles una carta y echarlos al buzón, entre más lejos estén, más lejos tardan en llegar las noticias. Pues es igual con las imágenes, entre más lejos, digo, nada más que antes es la velocidad del correo y la otra es la velocidad de la luz, pero sigue siendo, esa es la manera de entender que lejos es antes, pues entre más tardar algo en llegar, pues quiere decir que viene de más lejos. Esa es la asociación de lejanía, distancia. Distancia en el espacio implica distancia en el tiempo. Entre más lejos estés, más tiempo le va a llevar en llegar tu carta. Pero yo no veo cómo una imagen de un telescopio puede hablar en favor de uno u otro universo. De verdad, no lo he leído, no lo veo, y en la revisión esta que hice de la plática de enero de los multiversos, que me metí a investigar y a leer muchas cosas, yo no vi ninguna, de hecho, esos multiversos de las burbujas inflacionarias, lo que sí sé es que esos universos están infinitamente lejos de nosotros. Si existen, no hay manera de comunicarse con ellos. O sea, aunque viajaras a la velocidad de la luz, no hay manera que llegues a esos universos, porque la inflación, el espacio se mueve más rápido que la luz. Entonces, como esas burbujas inflacionarias se mueven más rápido que la luz, aunque te movieras a la velocidad de la luz, nunca los verías. Entonces, por eso yo creo que esa noticia es falsa. A mi entender, es falsa, y yo no tengo una manera de entender una manera en que fuera cierta. Hay otras maneras de que sea falseable, ¿no? En el sentido de Popper. Una teoría para ser cierta tiene que ser falseable. Pero yo no creo que estas fotos del telescopio puedan hablar sobre ninguna existencia o no existencia de ningún multiverso. Sí, yo realmente no estoy seguro de en qué canal lo vi. El del robot de Platón lo mencionaba como un ejemplo de los que estoy suscrito, pero déjame buscar el, el video, te lo mando. Seguramente, no descarto que sea una fake news, porque pues me imagino que debe de darse, con tal de conseguir vistas en la plataforma, pues seguramente desde el título inventan cosas así, ¿no? Y bueno, de ahí va uno pues a escuchar, ¿no? Sí, y aparte, yo no ni siquiera pienso que sea de mala fe, pero hay mucha gente de buen corazón que está muy interesada en la ciencia, pero de verdad, hacer ciencia en serio y para hacer una afirmación de este tipo, pues de verdad no son enchiladas,
Yo nunca he hecho enchiladas, no sé si son fáciles o son difíciles, pero entiendo que así dicen cuando se quieren referir a algo que es fácil, pero de verdad, o sea, les digo, hacer la cuenta esta de calcular la dimensión crítica de una supercuerda me tomó 3 días. O sea, trabajando unas de 8 a 10 horas al día. O sea, me llevó casi 30 horas poder hacer eso, ¿no? Porque una cosa es que lo leas. Por ejemplo, yo ahorita se los dije, pues harían mal en creerme ciegamente. O sea, es que participé en una jornada y un ponente dijo que las supercuerdas necesitaban 10 dimensiones para vivir. Pero bueno, primero yo ya hice el cálculo, lo leí y me lo enseñaron, pero pues siendo científico, pues te tiene que constar. Entonces tú ves las cosas y no hay otra más que pues sentarte y a escribir y que te conste. Entonces, por ejemplo, yo esa aseveración de que las supercuerdas viven en 10 dimensiones me consta que por consistencia matemática, al supersimetrizar 26 dimensiones te quedan 10. Eso me consta. Pero hay mucha gente que a lo mejor oye algo o lee algo y ya luego pues lo pasa y eso tiene que ver obviamente con tu background, pues con tu formación previa, ¿no? Y yo conozco mucha gente bien intencionada que quiere hacer difusión de la ciencia, pero que no tiene como un piso firme para entender profundamente de qué están hablando. O sea, he visto un par de cosas y ya ni las veo porque nada más me enojo. Digo, unas cosas son ciertas, pero yo estoy, eso es mentira, eso es mentira, y les escribo, ya no lo hago, ¿no? Ahí les pones, eso no es cierto, por tal cosa, ¿no? Pero lo toman muy mal, y no dudo que obviamente entre más sensacionalistas sea, pues más visitas tengan, y yo entiendo que hay gente que vive de las vistas a sus canales o eso, ¿no? Y yo no tenía idea, pero hay gente que puede ganar una verdadera fortuna, haciendo cosas. Ayer vi un documental que se llama El hombre más odiado de Internet, porque precisamente pues ponía barbaridades, pero ganaba, decía que ganaba $30,000 al día por, por las cosas que ponía, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues si esta, primero, quién sabe quiénes hacen este canal, y podría ser que no sean personas malintencionadas, pero simplemente como que pues no tienen cómo distinguir entre que sea una verdadera noticia seria o no, o podría ser que nada más sea como que pues cosas escandalosas, científicamente escandalosas, no chismes de artistas, pero por esas razones lo hiciera. Ya no lo hago, pero vi un tiempo unos videos que se llama Veritas. Es de un señor que es físico, pero tiene muy buenas palancas. O sea, si quiere hacer algo del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, el LHC, que está en Ginebra, el acelerador más grande del mundo, que tiene una circunferencia de 30 kilómetros, va al CERN y lo reciben y habla con personas. Y si tiene una duda o algo que quiere investigar de tal cosa, pues viaja al Instituto de Investigaciones Avanzadas eh, de Princeton y va y habla con la gente. Claro, él tiene 30,000, 50,000, y él lo dijo, yo antes vivía de lo que hiciera, pero ahora yo vivo de la gente que ve mi canal. Pero lo que he visto es que la manera de sus investigaciones, las que yo creo que tengo dominio del tema, creo que las hace bien. Cuando habla de cosas de química, pues yo no tengo ninguna autoridad para juzgar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero cuando habla de cosas de física y de física de partículas o de mecánica cuántica, he visto que lo hace bien. Pero este que mencionas no lo ubico. Entonces, no lo sé. Más que por lo que dices que dice, no creo que una foto en un telescopio te pueda dar herramientas para aseverar o negar la existencia de un multiverso. Y pues mira, ahorita qué bueno que salió el tema, porque de alguna manera nos estás recomendando, es lo que también te iba a pedir, que después, si hubiera chance,
que nos pudieras recomendar algunas fuentes, pues que sean confiables para estar más o menos al tanto. Ahorita ya salió esta que mencionas. Y también aquí hay un comentario en el chat antes de que se nos pase, de Elia, que dice que siempre es un lujo escucharte. No cabe duda que el tiempo y el espacio son conceptos humanos que están lejos de la realidad, esa que nos estás explicando. Es maravilloso que con este conocimiento que compartes, nuestra mente finita pueda acceder a un fragmento de lo infinito. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Aquí está, estos son el dato de los que son buenos videos, Verita se llama, ok, para buscarlo. Muchas Lo gracias. que yo les digo de esta persona que cuando quiere saber algo va y en todo el barrio del mundo supongo, y va, pero como es científico, o era, va a los lugares y entrevista a quien esté haciendo la investigación más importante a nivel mundial, va y les pregunta y digo, él lleva pues su idea de que leyó algo, pero va y les pregunta a la máxima autoridad mundial acerca del tema, ¿no? Por ejemplo, tiene un video, no, pues sí tiene que ver más o menos con eso de muchos mundos, va, no sé a qué universidad, la Universidad de California o algo, con un señor que escribió un libro que se llama ¿Dónde están los muchos mundos? O algo, y va y se pone a platicar con él, ¿no? Y o sea, creo que es una investigación seria. Pero como es físico, da su punto de vista. Cuando lo entrevistó, yo dije, esas cosas no están bien. Pero él fue muy polite, muy respetuoso y no le dijo nada, dijo así, muy bien a todo. Muchas gracias, Celia, por tu comentario. Eh, no creo y no quiero que esto sea como que voy a aprender algo con mi charla. Yo lo que quiero es ponerlos en perspectiva y más con este tema de la realidad. Pues yo quiero ponerlos en perspectiva de cómo entiende un físico teórico, lo que han hecho otros físicos teóricos y pues claro, cuando tenga una opinión, pues la digo y la he dicho y la voy a decir conforme vaya avanzando los días. Eh, Conforme más vayan avanzando los días, pues más tiene que ver con lo que yo hago, entonces voy a decir más cosas. Esta primera parte simplemente expuse, casi sin ningún comentario mío, lo que Hot, Penrose y Alford comentan acerca de ese triángulo, pero más yo no puse casi ningún comentario. Pero a partir de mañana sí pues voy a decir, esto es lo que piensa la gente, pero también voy a decir lo que pienso yo. Sí, sí, vean estos videos de este cuate. Es un chavo, trae la barba así como Miguel, o sea, para que lo reconozcan, trae el look así de Miguel, ahora que está de moda de que todos a los que les sale barba se la dejan. Es un pues, cuate que se ve pues joven, no sé, 30 y pico de tener, ha de andar en sus 30. Es muy, bueno, obviamente él lo da en inglés. Yo no sé qué buen samaritano se dio la tarea de doblar al español todos los videos que él hace y es una buena traducción, porque luego hay traductores que saben inglés pero no saben física. Entonces te das cuenta, te dices, no, eso no se dice así, tú lo que estás buscando es tal palabra, pero nosotros en español no decimos así ese término físico. Pero quien le haya hecho la traducción, de verdad, sabe inglés y sabe física. Entonces son videos muy interesantes y muy bien hechos, o sea, muy bien doblados. Entonces, de hecho, a mí me gustaría verlos en inglés, pero solamente los conseguí en español. Pero son buenísimas las traducciones que hacen. O sea, creo que es de esos videos donde dejan en un volumen bajito el audio original y ya dicen en un nivel más fuerte el audio de la traducción, pero sí están muy bien traducidos los términos físicos y obviamente las ideas pues, del idioma, ¿no? Sí, si pueden, échenle uno. Para la siguiente voy a conseguir, voy a poner el link. Yo ahorita nada más puse el nombre, se llama Veritas en latín,
pero tiene de muchos temas y está muy bien hecho. Y está preparado el cuate este. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Tiene su mano levantada la maestra María Luisa. Adelante. Pero no me van a escuchar. Espero. Casi no se oye. A ver, la idea es que está la pregunta de la maestra Marcela y eso me hizo pensar en dos textos. Uno es de Ítalo Calvino, que hasta lo busqué para poder hacer bien la referencia. No, ¿verdad? Sí, de hecho lo tengo. La forma del espacio de Ítalo Calvino, ¿sí? Y habla precisamente de lo mismo que está preguntando la maestra. Claro, esto es un cuento, ¿eh? Es un cuento de Cosmicómicas y cuando yo leí Cosmicómicas precisamente tuve que recurrir a saber primero teorías de la física, ¿sí? Para poder explicárselos a los estudiantes. No daba clases yo en otro espacio, pero me llamó mucho la atención ahora que estamos viendo precisamente esto y poderlo platicar, ¿no? Se oye muy bajito tu voz. No, quién sabe, se cortó la... O sea, alcancé a oír algo de Ítalo Calvino, pero ya lo demás ya casi no se me... Es que te escucho muy bajito, Mari. Sí, perdón, es que mi micrófono está muy chafa. ¿Así se escucha mejor? Se escucha bajito, maestra. ¿Se escucha mejor? Muy bajita, no. Todavía se escucha bajito. Ok, lo escribo. Quizás si lo escribes porque casi no se alcanza a oír. En cualquier caso, bueno, en lo que escribe lo que va a poner María Luisa, no sé si lo hice la vez pasada, pero pues lo hago otra vez, esta vez. Pues yo tengo que decir de mis puntos de vista, de mi punto de vista, que yo descreo fuertemente de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, me parecen hermosísimas, pero creo que no puede soslayarse el hecho de que contengan singularidades. O sea, y una singularidad es un punto donde pierde sentido, o sea, vuelven infinitas una serie de cantidades físicas. Ninguna teoría sensible puede contener singularidades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, están mal. Y que intenten hacer, pero simplemente es como el culto a la personalidad, de que como lo dijo él, pues tiene que estar bien, porque lo dijo él y no puede ser que en ciencia valga más la fama de la persona que lo que dice la teoría. Entonces yo siempre tengo mis reservas acerca de que digan que algo está bien porque Einstein dijo que era así, pues las cosas están bien o están mal, pero no puede ser un argumento quién las dijo. El argumento tiene que ser, hicimos estos experimentos, hicimos estos análisis, hicimos este desarrollo teórico y nuestro desarrollo teórico y los experimentos muestran tal cosa, pero no puede ser que el argumento sea porque lo dijo Juanito o Pedrito. Es como un disclaimer,
Bueno, y se me olvidó hacer otro disclaimer al principio de la plática. Todo lo que diga obviamente representa única y exclusivamente mi punto de vista, no necesariamente el del grupo autogestivo. Entonces, lo que estoy diciendo lo digo yo a nombre de mí. Para que digan, ay, ustedes andan diciendo, no, 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 no. El que anda diciendo soy yo. O sea, el responsable de todas mis declaraciones, mis palabras, soy yo. A ver, la pregunta está más arriba. Bueno, pero lo de ella ya puse. No, gracias a ti, Yaya. Y yo creo que ese cuento de Ítalo Calvino, creo que tengo el libro, porque me lo regaló una amiga que es física también. Me dijo, te va a gustar. Y yo creo que lo tengo por ahí, pero ahorita no. Me pareció muy interesante y muy bonito, pero ese cuento en particular no lo recuerdo. Pero sí me gusta mucho cómo escribe. Pero ese se llamaba no sé qué cómicas, algo así que se llamaba el libro, que tenía muchos cuentos, las cosmocómicas o algo así se llamaba. Y no sé si este cuento viene en ese libro, pero sí, entonces sí, ya lo leí. Me parecieron muy buenas, me parece muy, muy ameno, la forma en que escribe y aparte, muy inteligente. Muy, muy inteligente, autoconsistente por lo menos, a su historia no se contradice a lo largo de sí misma. Entonces me parece, sí ya lo leí, aunque no recuerdo ahorita exactamente de qué se trata ese cuento, pero sí, de hecho lo tengo por aquí en algún lugar de mi cubículo debe estar. Sí, me parece muy buen libro. De la muerte de Nelson Mandela, pues eso se llama el efecto Mandela. Eso sale en un capítulo de los Expedientes X, que hace precisamente de que algunas personas recuerdan que murió en la cárcel cuando él no murió en la cárcel y él murió afuera de la cárcel 10 años después de que lo que dicen. Pero eso tiene que ver más bien con con la propagación de las mentiras y de que uno le hace mucho caso a es que yo oí. Y entonces, y ahí se te forma como un recuerdo y se te fija una idea. Y entonces, pero en psicología se llama efecto Mandela. Y en el capítulo Los Expedientes X, para hacerle burla, bueno, no burla, pero para hablar de él, hay un señor que dice, no es el efecto Mandela, es el efecto Mengele. Y en el capítulo, Mulder se acuerda de que había visto un programa y todos le dicen que no existe, y dice, pero es que yo lo tengo grabado, y se pone a buscar el video, así un video en beta o en VHS, y no lo encuentra, y Scully dice, es que yo comía unas gelatinas cuando era niña, y ya nadie las conoce, y entonces hay un viejito que llega y le da a Scully una caja de las gelatinas de las que nadie se acuerda, y dicen, ¿ven cómo no estaba loca? Esta gelatina sí existía, nada más que a todos ya se les olvidó. Y a Mulder le dice, es que tu programa sí existe, pero no se llama como tú te acuerdas. Tú lo estás buscando con un nombre que no es el real. Y ya esta persona que les dice eso, dice que él trabajaba ahí en los expedientes y que es una conspiración del gobierno de Estados Unidos para cambiar la historia, para que cosas que sean incómodas, pues eliminan las evidencias de que pasó y propagan el chisme de que pasó otra cosa. Y entonces él dice que ese se llama el efecto Mengele, y le dice Scully, no, es el efecto Mandela. Dice, bueno, es que es un efecto Mengele del efecto Mandela. Pero bueno, es precisamente de cómo nuestras ideas, y sobre todo de la infancia, luego resulta que no es cierto, que nadie se acuerda de eso. O sea, yo hay varias cosas que yo perjuro que
que existían cuando era niño y ahora nadie se acuerda de eso. A quien le dice, no, eso no pasó. Entonces, pero eso es algo documentado en la literatura médica, se llama efecto Mandela. Y precisamente, pues, se da con dos noticias diferentes de que se murió en la cárcel, lo cual no es cierto, y el hecho real de que pues, se murió después en su casa, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de personas que aseguran que Nelson Mandela se murió preso, y eso no es cierto. Y esa disociación entre la gente que da por verdadero un hecho como el fallecimiento de Nelson Mandela en la cárcel y que se murió en su casa mucho tiempo después, pues, pues es la explicación de el efecto que lleva precisamente su nombre, del efecto Mandela. Cuando los recuerdos de una persona no se corresponden a la realidad en la que está inmerso. Pero bueno, ya me pasé a los expedientes X, pero pero bueno, seguramente todos tienen una cosa así de lo que se acuerdan cuando eran niños y luego dicen que no es cierto, los demás dicen que no es cierto, que eso nunca pasó. Tiene su mano levantada el profe Hugo. Adelante, por favor. Gracias, Miguel. ¿Sí me escucha? Ya. Sí. Gracias. Me pareció muy interesante lo de los expedientes secretos X. Está intenso. Oye, Benjamín, una pregunta muy sencilla. Fíjate que hoy pasé por el túnel de las ciencias, el que está ahí en La Raza, y ya tiene tiempo. Está una serie de imágenes, son diagramas de los aceleradores, y me dio mucha curiosidad porque hay una parte muy, muy conocida, incluso la vi en una de estas, pues, fotografías amplificadas del bolsón de Higgs. Tú nos hablaste de los bolsones, y entonces mi pregunta es muy simple. Sin la L. Ese bolsón de Higgs, que es de los más promocionados en estos aceleradores y demás, ¿es uno de los que te referías de que bosones? Sí, sin L. Bosones. Ok, gracias por la corrección. ¿Ese bosón de Higgs es uno de los que se han dado a conocer, de los que tú nos platicaste, o es otro aspecto? No, quizá hablé de él la vez pasada. No es, bueno, como lo que vamos a empezar a ver mañana es acerca de la teoría cuántica de campos. En esta teoría, las partículas no tienen masa. O sea, formulas la teoría y las partículas no tienen masa. Pero las partículas tienen masa. Si no tuvieran, pues dirías que la teoría y la tirarías a la basura, ¿no? Pero como sí tienen masa, pues lo que tienes que hacer es buscar una explicación a que tengan masa. Si no le encuentras, pues ni modo. Tendríamos que tener la integridad científica de decir muy bonita teoría, pues gracias por participar. Que creo que es lo que no pasa con la relatividad general. Tiene cosas que nadie ha visto y que nadie, y las buscan, pero nadie las encuentra. Pero como lo dijo Einstein, tiene que ser cierto. Entonces, como lo dijo Einstein, tiene que existir la materia oscura, pero nadie la encuentra. Tenemos 40 años buscándola. Y no tenemos la integridad científica de decir, bueno, la teoría está muy bonita, pero predice cosas que no vemos. La teoría predice agujeros negros, la teoría predice Big Bang, y la teoría predice materia oscura. Ninguna de las tres cosas vemos. Por lo tanto, o necesita una revisión muy seria, o de plano decirle, sale, cuídate. Pero ¿cómo va a ser que le digamos a don Beto una piedra que su teoría está mal? Pues entonces yo digo que ya vamos a perder 100 años de investigación científica por hacer cierta una teoría, no por los resultados, sino por quién lo dijo. Bueno, ese bosón ahora sí, regresando a tu pregunta, el bosón de Higgs es el mecanismo en que la teoría cuántica de campos le da masa a las partículas. Eso fue propuesto por Peter Higgs como hace 40 años. Pero no le dieron el premio Nobel hasta que se descubrió. Pues tu teoría está muy bonita, pero hasta que vimos que sí existe, entonces ahora sí te damos el premio Nobel. Bueno, se lo dieron a él y a otras 2 personas, aunque lleva su nombre. Ese es un bosón.
Y precisamente un bosón es un mensajero de una fuerza. Simplemente es un bosón de un tipo que nunca habíamos visto, es un bosón de spin cero, o sea, es un escalar. Entonces, el campo de Higgs es un campo escalar. A diferencia de los otros tres campos que vamos a ver mañana, del grupo de simetría 1, SU2 y SU3, que tiene que ver con el electromagnetismo, que tiene que ver con la fuerza débil y con la fuerza fuerte. Entonces, sus bosones intermediadores, los que llevan la fuerza, lo vamos a ver mañana. Pero este bosón de Higgs es el que hace que todas las partículas tengan masa. La interacción con este bosón es lo que le regala masa a las partículas, que en el papel, en las cuentas, tienen que tener masa cero. Entonces tuvieron que remendar la teoría para explicar por qué tienen masa. Y eso se llama mecanismo de Higgs. Y pues su bosón intermediador, su mensajero, se llama bosón de Higgs. Malamente apodado la partícula de Dios. Dios no tiene nada, Dios exista o no exista, no tiene nada que ver. Hicieron un libro que se llama The God-Ahmed Particle, que quiere decir ya se fue el maestro de inglés, préstame una traducción para God-Ahmed. Es una manera de maldecir en inglés, ¿no? Entonces se llama la partícula. Entonces, como no se podía, no era políticamente correcto que se llamara algo la partícula, God-Ahmed le quitaron el med y nada más le dejaron el God. Entonces, en vez de God-Ahmed Particle, el libro se llama The God Particle, la partícula de Dios. Pero es que pasó de la forma en que se oculta en inglés, que es God-Ahmed, y le quitaron la parte del med, y nada más le dejaron la parte del God. Entonces el libro quedó como The God Particle, como la partícula de Dios. Dios no tiene nada que ver con esa partícula. Nada que ver. Independientemente de si existe o no existe Dios, no tiene nada que ver con la partícula, pero se le quedó el nombre. Y hay gente que cree que hayan descubierto la partícula de Dios es como una prueba teológica de la existencia de Dios y no tiene nada que ver. Excelente. Muchas gracias por confirmarme. No, por nada, Hugo. Gracias. Bueno, compañeros, pues parece que se han agotado las participaciones y pues si lo tienen a bien, lo dejamos acá para continuar mañana. Ya nos dejó aquí Benjamín Picados y bueno, pues nos volveremos a encontrar aquí en nuestras jornadas el día de mañana y agradecerle a José de Jesús, a Benjamín por su participación y pues mañana nos volveremos a encontrar nuevamente acá. Es la misma liga para todos los días, entonces con esa misma que ingresaron hoy, con esa se puede ingresar el resto de los días a nuestras jornadas. Y ya me pongo de acuerdo contigo, Benjamín, para mandarte la grabación. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a todos, estén muy bien, nos encontramos mañana. Sí.